Si anteriormente hacías gráficas individuales por cada uno de los vendedores, aquí tendrías que hacer 7. Pero no, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un solo gráfico totalmente dinámico, totalmente interactivo. Simplemente vamos a seleccionar las diferentes fechas y automáticamente dentro de este mismo gráfico vas a poder hacerlo. Es como si tuvieras tu propio dashboard en tan solo unos segundos de los vendedores por día. Comenzamos. Para que vayas trabajando a la par conmigo, aquí en la descripción de este video y en el primer comentario fijado está un link para que puedas descargar el archivo en tu computadora y puedas ir trabajando conmigo paso a paso. Dale pausa, descárgalo y nos vemos en un instante. Listo, ya está descargado, ya lo tienes abierto, vamos a empezar. Primeramente aquí tenemos una tabla con cierta información. El nombre del vendedor, la fecha, el producto, la categoría y el precio. Nosotros aquí, yo ya hice la tarea de quitar duplicados aquí para tener solamente una vez el nombre de cada uno de los vendedores, así como también un solo día de la semana. Ya tengo aquí la lista con los vendedores. Ahora para mí es muy importante tener aquí en una lista lo que son todos estos días, son las fechas que tenemos disponibles dentro de estas ventas. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a posicionar aquí, luego me voy a ir al menú datos y dentro del menú datos, aquí arriba, está una opción que dice validación de datos. Ahorita está que pueda permitirse cualquier valor. Ahora vamos a ponerle nosotros que le pongamos una lista. ¿Cuál va a ser el origen de esa lista? Vamos a darle un clic aquí y nos vamos y seleccionamos estos valores que son los días de las ventas. Le voy a dar un clic aquí, le voy a dar en aceptar y con este paso automáticamente ya tenemos esta información de aquí. Ya tenemos aquí entonces cómo elegir entre los diferentes días. Muy bien, ahora de los 612 valores que están aquí, el cual te voy a mostrar a continuación, hasta aquí llegamos al 612, yo voy a elegir por cada uno de estos criterios. Este está en lo que es la celda H11, como lo podemos ver aquí, y este Alejandro se encuentra en la celda G12. Bueno, conforme a eso vamos a poner el signo igual en esta celda y nos vamos a ir aquí a insertar función. Y aquí del lado derecho yo voy a elegir sumar puntos y punto conjunto. Si tú tienes Windows te va a aparecer aquí un recuadro, pero son exactamente los mismos campos, no hay ningún problema. Primeramente me está pidiendo el rango de la suma. ¿Cuál es la suma que yo voy a hacer? Bueno, en este caso la columna de la suma es la E. Selecciono lo que es toda la E. No hay nada más de información abajo más que mi tabla, entonces no hay ningún problema de que vaya a haber información incorrecta. Luego le doy aquí un signo más para ver qué sigue. El rango de mi criterio 1. ¿Cuál va a ser mi criterio 1? Pues en este caso la fecha. ¿En dónde se encuentran las fechas? En la columna B. Me voy a posicionar aquí abajo. Le voy a seleccionar toda la columna B. Se fijan, ya se puso aquí en rojo. Ahora le doy un signo más. ¿Y cuál es mi primer criterio? Bueno, si estoy seleccionando el rango de las fechas, pues mi primer criterio va a ser las fechas. ¿En dónde se encuentran mis fechas? Sería en la celda H11. Este de aquí H11 se tiene que fijar con un signo de pesos antes de la letra y antes del número para que esa celda se encuentre siempre fija y nosotros podamos arrastrar la fórmula. También lo puedes hacer en Windows con Alt F4. Si por alguna razón no te da, simplemente pon un signo de pesos antes de la letra y antes del número. Ya tenemos un criterio. Vamos a darle signo más y ahora me dice el rango del segundo criterio. ¿Cuál es ese segundo criterio? En este caso el nombre del vendedor. ¿En qué columna se encuentran los vendedores? En la A. Entonces voy a seleccionar toda la columna A, le voy a dar un signo más, me posiciono en este de aquí y mi criterio 2, pues obviamente va a ser, en este caso, la celda donde se encuentra el vendedor. Esta es la que sigue, la 12, no, la que queremos es la 13, perdón, la que queremos es la 12, bueno, ya la pusimos. Este no se fija porque al arrastrar la fórmula vamos a ir seleccionando a cada uno de los demás vendedores. Ya tenemos nuestra fórmula completa, le vamos a dar en listo. Y automáticamente ya tenemos el valor. Cierro aquí, selecciono, me voy aquí a la parte de abajo, arrastro. Aquí simplemente le voy a poner rellenar sin formato. Listo, ya tenemos aquí los primeros valores. ¿Cómo sé que funciona? Bueno, simplemente voy a ir aquí, voy a cambiar de día y automáticamente mis valores ya cambiaron, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, a Mariana que no ha vendido nada. Y si nos vamos a otro día, en este caso al sábado, bueno, vemos que todos vendieron diferentes cantidades. Ya hasta aquí terminamos de configurar esto. Ahora vamos a hacer la parte del gráfico. Seleccionamos lo que es nuestra tabla sin los totales y en el menú insertar se encuentra la opción de gráficos recomendados. Aquí yo voy a elegir la primera opción y mi gráfico yo lo puedo acomodar y lo puedo hacer del tamaño que yo quiera con las características que tenga, ¿sí? Aquí nosotros podemos cambiar lo que es el día.
Fíjate, aquí ya me agarró el sábado. Aquí ya tenemos el viernes sin ningún problema. También podemos hacer diferentes cambios. Por ejemplo, yo le puedo dar botón derecho, le voy a dar la opción de agregar etiquetas de datos y ya me dio las etiquetas. Entonces yo puedo, para que se vea más grande, aquí a la izquierda, darle en suprimir y si te fijas ya es un gráfico muy diferente al primero. Vamos a seleccionar cualquier otro día, pues me va a cambiar los gráficos. Si aún así no te gusta el gráfico, no te preocupes, directamente seleccionas tu gráfico, aquí arriba se despliega diseño de gráfico y tú puedes elegir otra opción diferente, como en este caso esta, o también una opción en todo oscuro. ¿Qué más también puedes hacer? Bueno, si no te gustó este tipo de gráfico, le das botón derecho, cambiar tipo de gráfico. Aquí dentro de columnas tenemos también este, que está diferente, también se me hace bastante interesante. Mira, lo puedes trabajar. De igual manera, le puedes borrar aquí abajo y listo, ya tus gráficos ya se ven mucho más grandes. Así es, tú puedes hacer cualquier cambio en estos gráficos. Lo importante aquí es que se ve muy claro, se ve tu dashboard en el cual tú puedes seleccionar el día y automáticamente ver cambiando. Y tenemos ya de manera dinámica las ventas de cada uno de nuestros vendedores solamente por día. Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo hagas. Voy a subir mucho contenido relacionado con Excel que te puede ayudar mucho en tus labores diarias. Suscríbete, dale like, comenta si te gustó y nos vemos en el próximo video.